Pastry es un perdedor inútil que soñaba con ser Willy Wonka y crear estatuas de azúcar por fama, buscando ser un rey culinario. Esto cambió cuando los señores de Isekai decidieron lo contrario. Durante una sesión en Hell's Kitchen, encontró su fin al ser aplastado por Statue-kun. Sin embargo, fue reencarnado como el hijo poderoso de un noble pobre que disfruta aplaudir traseros como pasatiempo. Su padre, Cacerol, es un Sigma certificado que se mudó a una tierra extranjera para cumplir su sueño inspirado en Minecraft de ser líder de un pueblo y granjero, solo para descubrir que la tierra era más seca que el humor de su ex. Perdón, quise decir su sentido del humor pequeño. A pesar de ello, trabajó duro y logró cultivar una granja allí. Mientras Pastry crecía, Cacerol le enseñaba a usar mejor su espada, pero el cobarde nunca logró dominarla y prefería soñar con dulces, ganándose el título de decepción familiar. En una de esas sesiones, el compañero de Cacerol, Fuel, aparece con la noticia de que gracias a los consejos de jardinería de Pastry, su cosecha de frijoles ha crecido bastante, haciendo que Pastry imagine cuántos bocadillos podría preparar, mientras su padre se da cuenta de que incluso un niño de su edad es un mejor granjero que él. Por otra parte, Fuel explica que una banda de ladrones se dirige hacia ellos desde el cercano condado de Rites, que no ha podido contenerlos. Pastry teme que si llegan a su pobre pueblo, arrasarán todas las cosechas que han trabajado tanto. Fuel estima que los bandidos tardarán 2 meses en llegar, y Cacerol decide que su única salida es reunir su fuerza en un lugar y atacarlos antes de ser atacados. También se da cuenta de que no pueden pedir ayuda al conde Rites, a pesar de que son la razón por la que están a punto de sufrir, porque se preocupan demasiado por las apariencias y preferirían morir antes que ser etiquetados como perdedores incompetentes en la capital. Mientras discuten cómo este ataque podría arruinarlos, Pastry se enoja al pensar que arruinaría su cosecha de trigo y su sueño de reiniciar una fábrica de chocolate real, haciendo el mayor número de dulces posible. Fuel nota la ira de Pastry y sugiere usarlo como su carta ganadora, despertando su magia innata prematuramente, y Cacerol se convierte en el padre del siglo al aceptar tratar a su hijo como un chivo expiatorio. Más tarde, habla con su esposa Agnes sobre esto. Aunque su instinto maternal se activa al inicio y protesta contra la idea, una vez que Cacerol la engaña lo suficiente, su lado friki despierta y arrastra a Pastry al paraíso del travestismo. Mientras le hace un cambio de imagen completo y se emociona por lo lindo que se ve, Pastry maldice en su interior el destino que le dio 5 hermanas y una madre completa loca. Pero secretamente, disfruta de este pasatiempo. Luego, después de despedirse de sus amigos, Lumi y Mark, Cacerol usa su plan de transporte de bajo presupuesto y teletransporta a su hijo a la capital, donde Pastry no puede evitar desear las montañas de frutas y azúcar que nunca ha visto en su casa en ruinas. Su padre promete darle lo que quiera una vez que termine su ceremonia de despertar mágico, y Pastry pone sus ojos en unas hermosas manzanas maduras, solo para enterarse de que se llaman boncas en este universo alternativo. Al verlo interesado en frutas raras, Cacerol empieza a preguntarse si su hijo es un genio político, mientras Pastry solo fantasea con los postres de manzana que hará al regresar a casa, cumpliendo sin esfuerzo su título de decepción familiar. Más tarde, el dúo finalmente llega a la iglesia ceremonial, donde un tipo sospechoso, que parece estar todo el día en alcohol, los saluda, sorprendido al encontrar que el famoso noble empobrecido ha venido a su iglesia a realizar la ceremonia de despertar mágico de su único hijo. Acepta realizarlo y ata a Pastry en una merecida camisa de fuerzas antes de drogarlo con una bebida sospechosa y dejarlo en una oscura habitación vacía. Pasan los días y Cacerol comienza a preocuparse por su seguridad, mientras el papa sospechoso solo añade a su miseria al mencionar cuántos terminan en asilos mentales tras vivir el horror de estar solos en una habitación oscura por días. Sin embargo, Pastry se las arregla para sobrellevarlo mientras fantasea sobre los dulces que hará con las manzanas del mercado y cómo eventualmente convertirá esta tierra de fantasía
en un país de postres al final de su arco de potenciación. Con esto, se duerme y cuando despierta, se encuentra con la fea cara de Cacerol en vez de alguna chica buena con un cheesecake. Aunque decepcionado, Pastry se alegra al enterarse de que sus reservas mágicas eran tan inmensas que tardaron 2 días en manifestarse. Luego, pasa por otra ceremonia para descubrir qué tipo de magia tiene. Al darse cuenta de que puede realizar la rara y rota magia de replicación, Pastry aprende por fin las maravillas de la armadura de trama, mientras Cacerol cree que su pobre y pequeño pueblo podría ser salvado. Mientras se despide del Papa, Cacerol intenta cerrar la boca del gordo con una bolsa llena de monedas de plata, una cantidad que el avaro considera insuficiente, y jura cantar sobre la legendaria destreza de Pastry como una perra desafinada. No pasa mucho tiempo antes de que Cacerol le compre a Pastry una bolsa de manzanas, y los dos comparten las mejores, prometiendo no contarle a Agnes sobre esto al regresar a casa. Unos días después, mientras los wannabes de la Tierra arrasan un pueblo cercano y se quejan de la falta de chicas y carne para alimentarlos, su líder tonto sugiere que vayan al pueblo de Cacerol, asumiendo que debe ser rico en ambas cosas. Mientras tanto, Fuel le da la noticia a Cacerol, y casi se orinan al calcular que los bandidos podrían llegar antes de lo esperado. Para contrarrestar esto, Cacerol pide a su cartero personal que le informe a los aldeanos para que se apresuren con sus medidas preventivas. Siguiendo su plan, llenan el suministro de agua de 2 de sus 3 aldeas con barro y almacenan las cosechas en sus casas seguras, esperando que los bandidos se vean obligados a concentrar toda su fuerza en la aldea, donde Cacerol estará listo para atacar con su ejército de cobardes. Hasta Pastry, tras usar su medio cerebro, sabe que los llamados soldados de juguete de su padre nunca resistirán la próxima amenaza, y se da cuenta de que necesitan un mejor plan. En ese momento, sus escuálidos secuaces aparecen intentando avergonzar a Pastry, lamiendo sus botas para asegurar su promoción futura, solo para que el obsesionado por el azúcar los ponga a trabajar. Les dice que recojan tantas piedras como puedan, ya que es todo lo que pueden manejar con sus cerebros podridos, y los ardillas estúpidos se ponen a trabajar de inmediato. Mientras recogen basura, Mark, en su delirio, afirma que es mucho mejor que Pastry en cuanto a fuerza muscular, solo para impresionar a Lumi, su chica autoproclamada. Sin embargo, ella lo coloca en su lugar al demostrar que prefiere a Pastry y diciéndole que es solo un personaje secundario inútil. Justo entonces, su pelea de pareja es interrumpida por el sonido de cascos que se aproximan. Aunque Lumi dice que necesita tomar pastillas porque está alucinando, Mark la agarra y corre hacia el MC buscando su armadura de trama para salvar sus partes. El padre de Mark, que parece un modelo de Calvin Klein a medio tiempo, inmediatamente cierra las puertas de su pueblo. Sin embargo, todos los soldados de la noche se pompiestan baleándose hasta que Cacerol llega con su charla y los inspira a dejar de tener miedo. Luego, Fuel propone que dejen descansar a esos débiles pensando que los bandidos preferirán atacar al amanecer. Explica que, como no conocen el territorio ni tienen ojos mágicos, usarían el sol. Sin embargo, Cacerol cree que sus estómagos rugientes y bolsillos vacíos los obligarán a atacar como lobos hambrientos. Incluso a medianoche, sus opiniones en conflicto los llevan a consultar al más sabio de ellos, quien con su limitado entendimiento concluye que necesitan más información antes de decidir. Para alimentar su imaginación, Cacerol sale a jugar al héroe sacrificado y arrastra a Fuel con él. Mientras tanto, Pastry finalmente se convierte en el gran jefe en su ausencia y empieza a dar órdenes a todos como un parásito corporativo, recordando que su padre tiene suficiente ris como para evadir ataques sorpresa. Planea darle una lección a ese arrogante lanzándole flechas encendidas tan pronto como escuchen al enemigo acercarse y le encomienda la tarea a su chica de la zona, Lumi. Mientras tanto, Fuel usa su poder de tercer grado para ver a los bandidos antes que él y a Cacerol, solo para darse cuenta de que no son un grupo de wannabes, sino una banda de ladrones profesionales.
Mientras el jefe de ladrones juega a ser Sherlock, explicando lo obvio a sus tontos secuaces sobre cómo su enemigo los está atrayendo a su HQ a propósito, Casserole lanza su primer ataque y hiere a muchos de sus hombres. En lugar de contraatacar, el líder se aferra a sus planes de batalla básicos hasta que Casserole se queda sin Rhys y regresa a su aldea, seguido de cerca por los bandidos restantes. Resulta que este era el plan de Giga Chad desde el principio, y en cuanto esos idiotas se acercan a la aldea, son atacados por las flechas de fuego planificadas por las tácticas de batalla de primaria de Pastry. Para colmo, Pastry utiliza a su equipo de niños para lanzar piedras a los bandidos, que, gracias a la armadura del argumento y al poder de nunca rendirse, logran eliminar a más de la mitad de los criminales sedientos de sangre. Esto no le cae bien al líder de la pandilla, y usa su pequeña, débil daga para saltar al territorio de los aldeanos, a pesar de algunos débiles y un idiota intentando detenerlo. Luego, les muestra quién es el verdadero jefe al condenar a muchos de los buenos al infierno, y finalmente, se rebaja lo suficiente como para venir tras la verdadera raíz del problema, los molestos niños de la aldea. Decidiendo que ya hay suficiente mordidas y gemidos en el mundo, el líder casi les corta, solo para que Pastry use el poder del Make para interponerse. El bandido usa este movimiento tonto en contra de Pastry y lo toma de rehén, solo para que éste use su magia de replicación para reflejar el dolor de las cicatrices quemadas de un hombre sobre los otros ladrones. Esto hace que el antes badass empiece a llorar como un bebé, hasta que Mark lo termine lanzándole una piedra a su cabeza vacía, dejando oficialmente fuera de combate al bandido. A la mañana siguiente, cuando se da a conocer la noticia sobre la herida del niño de mamá, Agnes entra en un ataque histérico, solo para ser consolada una vez que se entera de que la herida no era tan grave. Mientras tanto, un Pastry vivo y sano continúa su viaje para convertirse en el rey del Rhys de la aldea y reparte raciones entre sus empobrecidos aldeanos. Al mismo tiempo, Casserole mantiene a los ladrones cautivos en un granero, ya que su pobre trasero aún no puede permitirse una celda de prisión. Eres un jodido pobre. Además, planea enviarlos a la prueba del condado para que esos flojos puedan recuperar su dignidad y darle un poco de dinero como compensación. Luego, distribuye míseros centavos de su presupuesto a los aldeanos a cambio de sus servicios, incluyendo a Mark y Lumi, quienes están más que emocionados de recibir algunas cosas de segunda mano y un saco de granos que ya pasó su fecha de caducidad. Con la ayuda de Pastry, los dos llevan esto a la casa de Mark por reconocimiento, y él gana tanto el premio al mejor hermano como un poco del amor de su mamá. Una vez establecido como el héroe local de su casa, se mueven a la residencia de Lumi, donde la apestosa barba de su abuelo la recibe, y todos terminan disfrutando de una fiesta de bajo consumo. Mientras el alcohol hace que Pastry fantasíe sobre su camino hacia la diabetes, Lumi y Mark se escapan y se dirigen al granero prisión improvisado, esperando encontrarse con los ladrones ahora que son héroes literales, solo para que su tarjeta nipona sea rechazada de inmediato. Sin embargo, más tarde, Mark usa sus tácticas sucias para distraer a los guardias de la prisión y lograr que ambos pasen. Una vez adentro, se ríen de los ahora miserables duros de ayer, solo para que la espada de segunda mano de Mark llame la atención del líder. Él revela que esa espada le pertenecía hasta ayer, y en cuanto huele las tendencias codiciosas de Mark desde lejos, ofrece ayudarlo a aprender cómo usar magia con ella. A pesar de que Lumi le advierte sobre lo sospechoso que es el tipo, nada detiene a Mark en su nuevo atajo hacia el poder de nivel Dios, solo para que su torpeza sea golpeada en los genitales por el ladrón, quien de inmediato se libera y toma posesión de su espada. El recurso de Gloomy tampoco funciona contra este satanista, y él la apuñala antes de huir con Mark como rehén. Al ver que el gran jefe está escapando, sus súbditos exigen ser liberados también, solo para que él los llame inútiles antes de salir a galope en un caballo robado. Tan pronto como esta noticia llega a Pastry, corre hacia el lado de Lumi y, tras asegurarse de que esté a salvo, sigue al ladrón a caballo.
En el camino, se pregunta si puede usar su privilegio de protagonista para forzar un empate contra el matón y confía en las trampas que había preparado previamente en el bosque. Mientras tanto, esta noticia llega a Cacerol, quien de inmediato sale a salvar a su hijo problemático, solo para que Fuel se interponga diciéndole tonterías sobre política y cómo un criminal fugitivo manchará su tan buena imagen pública. Por otro lado, Mark intenta usar su boca ruidosa y desafinada contra el ladrón, lo que sorprendentemente funciona al enredarlos en una trampa para ratones. Con el ratón atrapado, Pastry llega al lugar con su arte ninja de un momento perfecto y desenfunda su espada contra él. Cuando comienza su duelo, Pastry se da cuenta de que está en problemas si no huye, pero decide usar un discurso cliché sobre nunca abandonar a su amigo para animar su flaco trasero. Horas después, Fuel busca a Pastry en el bosque, pero no descubre nada más que su espada rota. Asumiendo que está muerto, el hombre cenicienta regresa a casa con lágrimas en los ojos, solo para descubrir que Pastry está a salvo y sano. Cacerol no entiende cómo su hijo perdedor logró algo así, y demanda una explicación, solo para que el niño diga que no podrán entenderlo con su bajo IQ, incluso si se lo explica. ¿Qué dijo? Finalmente, se rinde y revela que usó su magia de replicación para copiar la teletransportación de Cacerol en el último minuto, solo para que el padre celoso lo exhorte a nunca volver a usar a este literal idiota frente a nadie, especialmente en el campo de batalla. Más tarde, habla con sus inútiles secuaces sobre lo mucho que todos los buscadores de oro a su alrededor intentarían usar a Pastry como un arma de guerra si alguna vez se divulga la noticia sobre su habilidad sobrecargada. Al día siguiente, mientras Mark se lamenta de lo débil que es, Pastry aparece y sugiere que visiten a Lumi ahora que no está muriendo. Sin embargo, Mark comienza a llorar, culpándose por casi perderla. Pastry, que está cansado de su drama, le dice que llorar no le resolverá nada y que si quiere conquistarla, necesita madurar. Luego lo arrastra a casa de Lumi y se excusa de ser un tercer Will, escondiéndose en la cocina con su verdadero amor, los postres. Mientras convierte limones en un pastel de manzana, Mark le pide perdón a Lumi y le pregunta si aún lo dejaría estar con ella. Justo cuando se pregunta qué responder, Pastry regresa como un profesional en interrumpir y les ofrece un trozo de su pastel. Mientras olvidan sus fracasos, Pastry empieza a hablar sobre cómo diferentes manzanas se usan para hacer postres distintos. Dice que aunque Mark es un fracaso absoluto, aún lo reclutaría en su futuro ejército, lo que lo emociona hasta las lágrimas por tener una entrevista de trabajo. Justo en ese momento, el padre de Lumi aparece activando su Sharingan y le dice a Mark que ahora tiene que casarse con su hija porque le dejó una cicatriz. Lumi acepta de inmediato, sabiendo que no puede conseguir un hombre con su falta de atributos, mientras Mark se sonroja de vergüenza. Mientras todos disfrutan del pastel de manzana, Pastry se da cuenta que está un paso más cerca de crear su país de diabetes y jura hacer feliz a todos una vez que logre su meta. Sin embargo, a la mañana siguiente, la crisis empresarial golpea de nuevo el sueño de Pastry, ya que Cacerol se queja de su cuenta bancaria vacía y la falta de fondos para retomar sus vidas. Fuel añade a su miseria recordándole que son conocidos como fraudes legendarios, razón por la cual no pueden esperar obtener préstamos. Justo cuando maldice al ladrón fugitivo, Pastry pregunta si puede pedirle dinero a los padres de él o de su esposa. Solo para enterarse de que su padre no solo es un mal líder, sino que también se ha comportado como un buen hijo al cortar toda relación con sus padres cuando se negaron a dejarlo casarse con Agnes. Aunque la vida amorosa de sus padres no le interesa en lo más mínimo, Cacerol presume cómo se escapó con Agnes, quien perdió toda su fortuna por un tipo mantenido. Más tarde, al compartir esto con sus amigos, no le prestan atención y coquetean entre ellos, haciendo que se dé cuenta de que ha sido ascendido a tercer Will. De todos modos, como necesita sus 2 neuronas, se queda y pide ideas para hacerse millonario en una noche. Lumi le aconseja que empiece un negocio, y aunque a Pastry le gusta la idea, aún necesita salir de su situación económica
antes de poder comprar manzanas. Mark sugiere que enseñe magia, pero Pastry sabe que no puede convertirse en un maestro mal pagado para un grupo de tontos. Lumi añade leña al fuego llamando idiota a Mark, quien se quemaría a sí mismo antes de aprender a usar magia de fuego, haciendo que a Pastry le dé asco sus peleas de pareja. Luego, sugieren que use su magia de replicación para convertirse en un artista del tatuaje, una idea que realmente le intriga. Emocionado por convertirse en la próxima gran banda emo, Mark y Lumi hacen algunos bocetos para sus futuros tatuajes, solo para que Lumi se burle de la falta de talento artístico de Mark y del feo dragón que dibuja. Enojado, le dice que espere a que le muestre su dragón. Un momento, solo para que Pastry interrumpa y use un hechizo para copiar los bocetos en sus manos. Ambos se enamoran de lo bien que lucen los tatuajes, y Lumi se pregunta si podría copiar algo más que bocetos si lo intentara. Con esto, finalmente una idea brilla en el tonto cerebro de Pastry, y le llama genio a Lumi, arriesgándose a que lo rechace. Rápidamente, va con sus padres y le recuerda a Cacerol cómo usa su teletransportación para llevar a Josephine, la hermana de Pastry, a bailes y fiestas para que consiga un esposo rico. Pregunta qué hacen los padres que no poseen esos poderes, y Agnes afirma que obvio gastan mucho en viajes. Es cuando Pastry revela su nueva idea y usa replicación para pintar un retrato de Agnes, sugiriendo que ofrezcan estos retratos a los nobles como una manera económica de arreglar matrimonios. A Cacerol, cuya falta de inteligencia aún no ha producido una mejor idea, le encanta y comienza a fantasear con el día en que finalmente ganará millones a costa de su hijo. Mientras tanto, Agnes le pide a Pastry que edite su piel arrugada en Photoshop para que se vea menos vieja, haciendo que él suspire con molestia. Con esta arma en su arsenal, Cacerol y Pastry se dirigen al condado de Rites para finalmente tener una reunión con los responsables de su miseria. Desde el principio, Cacerol intenta quedar bien con ella, pero ella dirige toda su atención hacia Pastry, quien queda sorprendido al ver lo fea que está con su horrible tinte. Luego se sientan alrededor de una mesa de té donde Pastry se sorprende al ver todos los postres que solía amar en el viejo mundo, y aunque Cacerol intenta halagar a la condesa cantando falsas alabanzas de esta cena mediocre, Pastry deja muy claro que no es de su agrado. Esto desconcierta a la condesa, quien quiere impresionarlo, pero se distrae cuando Cacerol habla de agricultura y otras tonterías que suele decir. Al finalmente obtener la atención de Rites, le da todo el crédito a Pastry, diciendo que su inútil persona no podría haber cultivado sus cosechas sin la ayuda de su hijo. Aprovechando la oportunidad, Pastry menciona que unos bandidos llegaron y destruyeron su medio de vida justo hace unos días, y amenaza sutilmente a la condesa con entregarlos al ejército real para que investiguen de dónde vinieron. Sabiendo muy bien que era su propio condado, Rites se da cuenta que está atrapada. Sin embargo, aún intenta mentir y les desafía a encontrar pruebas de que fue la incompetencia de su ejército, como si fuera el momento por el que vivió toda su vida. Cacerol rápidamente saca su carta ganadora, una espada con el emblema de Rites que uno de los bandidos llevaba, dándole la prueba que ella suplicaba. Ahora completamente acorralada, ofrece compensar los daños. Y después de algunas negociaciones, Pastry finalmente consigue 150 monedas de oro, un trato que lo satisface pero enoja a la condesa, quien se da cuenta que Cacerol no estaba bromeando cuando le dio el crédito a Pastry por su éxito. Más tarde, cuando esta reina de tramas despide a Pastry, le pregunta por qué parecía que no le gustaba el té que sirvieron, solo para que Pastry hable y hable sobre cómo las galletas servidas con él eran demasiado dulces y que podrían mejorarse en el futuro. Cuando los oídos de Cacerol comienzan a sangrar, él sacude la cabeza y se disculpa con la chica guapa por causarle problemas. Pastry se disculpa con ella con una pintura replicada de ella, que pronto la condesa se obsesiona. Al día siguiente, Cacerol hace un viaje de negocios a la mansión del duque Catlesac, para la ceremonia de mayoría de edad de su nieto. Su nieto, Squall, que parece una dama, está muy emocionado y saluda a Cacerol tartamudeando.
Cattlesack le dice que se relaje y revela que prácticamente adora las historias de valor de Cacerol, lo que lo pone nervioso ante esta nueva fama. Al final, Cattlesack finalmente presta atención a la existencia insignificante de Pastry, solo para impresionarse con su esfuerzo. De hecho, cuando su propio nieto se asusta ante Pastry, Cattlesack casi lo da en adopción a cambio de poseer a Pastry. El tipo que quiere llamar la atención, por otro lado, sigue impresionando al duque al pintarle una imagen de una hermosa chica con grandes atributos mientras demuestra su magia recién aprendida. Sin embargo, antes de que el viejo se emocione demasiado, Pastry aclara que es un regalo de parte del comandante militar Hubert, quien le envió el retrato de su hija, ya que no pudo visitarlos. La razón es la constante amenaza de guerra que rodea su territorio, lo que hace peligroso para su hija Petra salir de su mansión. Squall, por su parte, apenas escucha esto, ya que su trasero virgen, que nunca ha visto una mujer, como todos ustedes, se enamora a primera vista y acepta inmediatamente visitarla el mes siguiente. Cattlesack, por otro lado, se siente molesto por la tontería de su nieto, al darse cuenta de que el dúo padre-hijo intenta arreglar un matrimonio entre los dos hogares, algo que él no quiere. Para bloquear a su propio nieto, Cattlesack intenta rechazar la oferta mencionando el costo del viaje y sus cuentas bancarias vacías, solo para que Cacerol se ofrezca como su transporte gratuito. Justo cuando el viejo se enfurece al escuchar esto, Pastry lo halaga revelando que Hubert en realidad busca un vínculo familiar con él para poder disipar las amenazas que lo rodean usando el increíble ejército de Cattlesack para amedrentar a su oponente. El adicto a los elogios se siente halagado y anuncia al público que visitará la residencia de Hubert en persona, junto con su nieto, muy pronto. Más tarde, tras tener éxito en su misión secreta, Pastry se pasea en la fiesta cuando el desastroso Squall lo saluda y le pregunta si hay algo que le guste en particular. Mientras el tonto comienza a hablar de las galletas dulces que le gustan y cómo puede ayudarlo a hacer algunas, Squall se da cuenta de que es demasiado joven para entender su pregunta y, en cambio, le pide que altere el retrato de Petra para resaltar sus atributos y hacerla más sexy, lo que provoca que Pastry ruede los ojos. Esa noche, Fuel alaba a Cacerol por ser un hombre generoso y le pide que aumente su sueldo, solo para que Pastry los interrumpa. El perdedor les lleva 2 cartas, una de la casa Cattlesack y otra de Hubert, según las cuales Petra y Squall se han comprometido, y por hacer de casamentero, el estado de Cacerol recibe una buena suma de dinero, justo cuando Pastry se pregunta si finalmente podrá comprar las preciadas manzanas que siempre ha estado demasiado pobre para pagar. Cacerol dice que no recibirán caridad gratis, sino que tendrán que prestar sus servicios para garantizar la seguridad de Petra cuando viaje de su ciudad natal a la capital. Es porque su padre problemático tiene conflictos con casi todos en su cercanía, y podrían intentar hacerle daño a Petra para saldar cuentas con él. Fuel se pregunta si puede simplemente transportarla con su mágica y útil magia. Pero Cacerol dice que no pueden porque para eso deben enviar algunos soldados a la capital primero, para lo cual no tienen suficiente tiempo. Al escuchar esto, Fuel sugiere rechazar el trabajo, pero Cacerol le explica instantáneamente cómo nunca ganarán tanto dinero en toda su carrera si no aceptan este trabajo. Pastry también está de acuerdo con él, ya que necesita las monedas para establecer su tierra de diabetes. Mientras fuerza a sus 2 neuronas a reflexionar sobre la situación, elabora un plan maestro para llevar a Petra a la iglesia en el nombre de su ceremonia de despertar mágico y mantenerla en el santuario durante 2 días hasta que se anuncie oficialmente su compromiso con el príncipe. Cacerol acepta de inmediato, ya que su torpeza no le permite idear un mejor plan, y Pastry intenta escabullirse, esperando que esta idea le sirva como palanca contra el dinero que ha robado del premio. Sin embargo, aunque su padre es completamente torpe con otras cosas, no se anda con tonterías cuando hay billetes de por medio y le da un golpe a su inteligente trasero al enterarse de las manzanas y el azúcar que ha ordenado. Al día siguiente, mientras padre e hijo se dirigen a la residencia de Hubert para escoltar a Petra,
Pastry descubre que no solo estará cerca de una chica hermosa, sino de dos, ya que Petra tiene una hermana gemela. La chica instantáneamente comienza a halagar a Pastry con la esperanza de recibir más de sus dulces galletas. Pero este perdedor la desanima hablando sobre la calidad de la harina en su lugar. Una vez dentro de la carroza, Pastry intenta intentarlo con la Chorus, la hermana gemela de actitud oscura, pero ella tampoco le presta atención. Petra le da una lección para que sea más directa si quiere que le den su merecido, especialmente con su inexistente atractivo. Pero la chica sombría solo se lamenta de que Pastry solo le prestó atención cuando Petra ignoró su charla. Pronto, Casserole y Hubert también suben a la carroza y se dirigen a la iglesia, solo para ser seguidos por una manada de wannabes de Jason Bourne, listos para dar el giro argumental del siglo. Sin embargo, tan pronto como Casserole baja de la carroza, huele su apestoso trasero a distancia y les da una buena golpiza. Un matón escapa de los ojos del dios y se planta frente a las damiselas en apuros, solo para que Pastry le muestre quién manda y lo golpee hasta dejarlo fuera de combate. Una vez que todos están bien golpeados, el grupo entra a la iglesia, donde el pretencioso Licorice es abandonado por Petra, que no puede esperar para acostarse con Squall. Sin embargo, Pastry aprovecha esta oportunidad para coquetearle con su nulo encanto, solo para que la chica tonta se enamore locamente de él. Al ver que no está prestando atención a su hermana, a diferencia de todos los demás, esta chica celosa se arrepiente de haberlo ignorado antes y decide tratarlo mejor de ahora en adelante. Más tarde, el grupo se dirige a un oscuro lugar sospechoso para realizar brujería que los teletransporta instantáneamente de esta iglesia local a la de la capital. Mientras tanto, un wannabe que se parece a Michael Jackson bajo los efectos de las drogas es una víctima. Llama a unos freaks ansiosos de dinero y les dice que secuestren a una mujer por 10 monedas de oro. Este tipo desempleado es el jefe de la caída casa Armair y le dice a su subordinado que capture a Petra antes de que se anuncie su compromiso con la casa Catlesack. Este Mario gordo le dice al delgado que deje de hacerle órdenes y se va en su misión, solo para que sus secuaces se cuestionen por qué el exduque está esforzándose tanto por recuperar su estatus noble. Mario explica que este idiota salado quiere avergonzar a la familia Catlesack secuestrando a la prometida de su heredero o casarse con ella para recuperar su nobleza. Todo lo que le interesa es el dinero, así que hace su jugada. En la iglesia, Petra se siente desatendida y se queja de no poder esperar a conocer a Squall. Después de ansiar su retrato durante días, Pastry, que presume de ser buen emparejador, lo compara con hacer postres hasta que su padre lo despierta y le recuerda que está en el trabajo. Después de que Fuel regresa, Casserole le dice a Pastry que mientras Petra esté en el santuario, él debe llevar a Licorice a la habitación de invitados y ayudarla a relajarse, lo que hace que Fuel se burle de que es hora de que pierda su B. El hijo inocente intenta conquistar a la rica y la lleva a la habitación de invitados, solo para que todos sus planes se vayan al traste cuando su criada constipada se convierte en tercera rueda. Mientras tanto, el Michael Jackson de la droga bebe vino imaginando el final del sexo ganado, y Petra se va al castillo real con su padre al concluir su ceremonia. Ni la entrada heroica de Casserole ni las lágrimas de la criada pueden salvarlos. Fuel sospecha que algo mágico está detrás de esto y, tras ordenar a Casserole que informe a la familia Catlesack, salta al agujero, negándose a dejar que su gallina dorada caiga en manos ajenas. Pastry despierta en una habitación oscura y sombría, con Licorice atada a su lado, preguntándose en qué juego sadista han caído. En ese momento, el culpable le da los buenos días, solo para que Pastry le pregunte por qué los ha secuestrado. Obviamente, el secuestrador no revela nada, y Pastry se queda pensando cuándo se volvió tan importante como para ser secuestrado. Es entonces cuando se da cuenta de que lo que quieren es a Licorice. Y como sigue siendo igual de insignificante, un paso en falso podría acabar con él. Para confirmar sus sospechas, el malvado Mario le advierte que no actúe raro antes de dejar a su ayudante para que los vigile.
Mientras tanto, Casserole logra atravesar el agujero interminable, mientras Licorice despierta, y al ver a Pastry a su lado, asume que finalmente se llevó la paliza. Sin embargo, la ingenuidad de Pastry rápidamente destruye esa ilusión, explicándole que han sido secuestrados y que no tiene de qué preocuparse mientras él esté con su armadura de trama impenetrable. El despreciable compañero de Mario le dice a Pastry que deje de actuar como un tipo duro, ya que de todos modos a punto de ser quebrado, y el obsesionado con el azúcar supone que este solo es un bocón, y que el gordo Mario es el único que sabe usar magia. Con esto, juega el papel de niño de mama en problemas y llora lágrimas de cocodrilo para hacerle creer al idiota que es un noble por el que podrían recibir más de 200 monedas de oro. Sus oídos codiciosos se alertan, advirtiendo a Pastry sobre soltar tonterías, pero él insiste en que si el secuestrador también es noble, definitivamente podrían recibir una buena suma a través de una negociación. El wannabe gangster confirma las sospechas de Pastry con su cara retorcida, y Pastry deduce que el responsable de este secuestro es el duque de Armeyer. Juzgando por la condición deplorable de su lugar y la pelea que tuvo con los Cattlesack hace unos 10 años. Para informar a su padre inútil, lo graba en sus ropas y se lo envía. Por otro lado, Casserole recibe la noticia de que el despreciable padre de Licorice no enviará soldados para su rescate, ya que está demasiado ocupado lamiendo botas de los Cattlesack usando a su otra hija, para decepción de todos. Casserole también debe soportar que la inútil criada le dé lecciones sobre paternidad, casi como si no le interesara la desaparición de Pastry, solo para recibir una llamada de atención de su mano derecha. En ese momento, Pastry recibe la notificación de que se equivoca de hermana, y casi le pega a Licorice. Sin embargo, Pastry actúa como su caballero de brillante armadura para aumentar sus posibilidades de acostarse con ella y recibe la golpiza en su lugar. Con él fuera de combate, el estúpido secuestrador saca su espada para acabar con Licorice, solo para que ella lo llame con el poder de las lágrimas, quien advierte al secuestrador sobre tocarla nuevamente. Ahora acorralado, calcula cuán poderoso podría ser Pastry para deshacerse de su subordinado y sabotear su ataque al mismo tiempo. Viendo la retirada como la única opción, el cobarde intenta huir, solo para que Casserole bloquee su salida justo cuando pide ayuda. Sorpresa, hijo de puta. Con su papá de su lado, Pastry le dice al malvado Mario que no tiene forma de escapar, solo para que se burle y use su inútil peculiaridad para cavar otro agujero y escapar por allí. Después de aprender que donde hay un agujero, hay un camino. De la manera difícil, Pastry se reúne con su padre y su futura esposa potencial, justo cuando Fuel entra con otro par de débiles. Para añadir a la angustia de Pastry, uno de estos bastardos agarra a Licorice y se va, diciendo que la devolverá a su padre inútil. Más tarde, Fuel revela que han capturado a Armeyer, y Casserole explica cómo este tipo fue despojado de su título hace unos 20 años tras ser descubierto como un topo militar, pasando información al enemigo. En ese momento, los esbirros de Cattlesex aparecen y piden a Casserole que presente un informe sobre el incidente, que él pasa a Fuel antes de escapar con Pastry en busca del Thug fugitivo. Poco después, cuando regresan a la mansión en ruinas, Pastry finalmente usa su ingenuidad para darse cuenta de que Humpty Dumpty nunca tuvo suficiente energía mágica para escapar de la vecindad, simplemente porque es un debilucho disfrazado de matón. Con el padre, el hijo y el matón en la misma habitación, el matón elogia a Pastry por descubrir su plan y agarra su espada para acabar con ambos. Para hacerlo más fácil, Pastry se ofrece a pelear uno a uno. Evil Mario sonríe y ataca, esperando acabarlo de un golpe, solo para que su espada se quiebre en dos. Mientras Pastry chasquea, Casserole lo captura y agradece que no le haya heredado sus genes tontos al enterarse que este Sherlock replicó las grietas en la espada del oponente para ganar. Un mes después, mientras Squall y Petra se convierten en amantes, Pastry asiste a su boda y le pregunta a Duke Cattlesack
si fue él quien dio información falsa a los secuestradores sobre la apariencia de la chica. Aunque el duque niega esto, resulta ser la verdadera rata de la situación, y Pastry lo usa para sacar más dinero después de amenazar con revelar esta información al duque Huberc. El idiota inteligente acepta ayudar y reconoce su error tras maldecir la astucia de Pastry. Justo entonces, aparece el chiste de padre, Duke Hubert, y agradece a Pastry por limpiar su desastre. Luego le pregunta a su idiota si ya tiene a una mujer que le interese, haciéndolo preguntarse por qué un hombre maduro está interesado en su inexistente vida amorosa. A medida que se incomoda, Pastry explica que es muy joven para esto, solo para que el duque le proponga comprometerse con Licorice antes que otra mujer lo arrebate. Mientras los demás adultos sufren de vergüenza ajena, la necesidad de complacer de Pastry le dificulta rechazarlo, aunque intenta jugar la carta de que ella merece algo mejor. Hubert pregunta si es porque su hija tiene algún defecto, y aunque Pastry quiere mencionar la falta de jugo en sus melones, se queda callado para proteger su segunda oportunidad en la vida. Hasta su codicioso padre está de acuerdo con la propuesta, y Cat Lesac también. Disfrutan de la karma instantánea de Pastry, haciéndolo perder toda fe en la humanidad. Finalmente, incluso el coro aparece para saludarlo y darle las gracias por salvarla el otro día, solo para que Pastry de repente se sienta atraído por ella. Cuando esta noticia llega a Squall y Petra, proponen tener una relación a tres con él algún día, una oferta que él acepta nervioso. Eventualmente, todo esto lo cansa, y Pastry busca algo de soledad por la noche, pero la Chorus arruina eso también. Esta buscadora de atención se pregunta si Pastry no está feliz con ella, solo para que él la sincronice, dándole la tranquilidad de que la escucha. Ella intenta ganárselo con sus adoradas galletas dulces, solo para que Pastry se dé cuenta de que les puso sal en lugar de azúcar. Aún así, siendo el buen esposo que es, se las come todas y la elogia, provocando que sonría de corazón. Conforme el sol se pone y él sigue comiendo su fracaso culinario, Pastry jura protegerla por el resto de su vida. Una vez que la fiesta termina, Cacerolle enfrenta su peor pesadilla y se presenta ante Agnes con sus piernas temblorosas, explicando que su familia ahora tiene una nueva hija, que es bonita y pertenece a una familia noble. Agnes malinterpreta y asume que Cacerolle ha estado coqueteando con alguna rica a sus espaldas y hace una rabieta, solo para darse cuenta de cuán equivocada está cuando menciona el compromiso de Pastry. Sin darse cuenta de que Agnes ha entrado en modo fan por tener otra hija a la que vestir y engreír. Mientras tanto, Rites recibe la noticia del compromiso de Pastry y pierde la compostura al perderlo ante una chica sin trama. Después de quemarse accidentalmente y ofrecer servicio a los fans mientras se limpia, descubre que es hija de la familia Huberc y deduce que el astuto zorro Huberc organizó esto para aprovecharse de los numerosos talentos de Pastry. Su asistente cree que está hablando tonterías, solo para que Rites explique que Cacerolle estaba arruinado antes de que Pastry apareciera y de repente convirtió sus tierras áridas en máquinas de hacer dinero. Calcula que las tierras prosperarán aún más mientras Pastry tenga armadura de trama y asume que Hubert debe haber olfateado esto desde lejos. Mientras tanto, esta amenaza mundial se regocija por los nuevos suministros que ha obtenido al chantajear a Cat Lesac. Justo entonces, sus amigos siempre hambrientos aparecen, solo para descubrir que tiene árboles, no pey de manzana, ocultos en todas las cajas. Lume pregunta si planea alimentarlos con pasteles de árbol, solo para enterarse de que como los árboles son para plantar, eso es lo que harán. Se preguntan si finalmente se ha desviado de su sueño de hacerse diabético, solo para enterarse de que quiere usar estos árboles para atraer abejas y producir miel. Sus subordinados apoyan esto, pero Pastry menciona que no pueden hacer esto todavía, ya que su territorio está más seco que el Sahara. Para resolver este problema, cambia de carrera nuevamente y planea crear reservorios de agua como los que hacen en áreas montañosas. Mientras tanto, Cacerolle y Fool cuentan las monedas que han ahorrado este año, solo para darse cuenta de que han logrado una pequeña ganancia después de 20 años siendo fracasos mundiales.
Cacerol alaba a su hijo enviado por Dios por esta bendición y empequeñece su ego al agradecer a Fuel por quedarse con alguien tan inútil como él. Al escuchar esto, Fuel le dice que es demasiado pronto para celebrar, ya que su nueva aldea aún está en desarrollo y más de 40 personas están en camino para habitarla. Para añadir aún más estrés a su ansiosa situación, le informa que su llamada bendición se dirige a la nueva aldea con sus socios delincuentes para crear otro problema para él. Al escuchar esto, mientras Cacerol maldice el día en que hizo a Pastry, el niño problemático se convierte en Saitama con cabello y golpea una montaña, copiando la magia de Evil Mario. A medida que se transforma en el hombre de un golpe, Pastry comienza a tratar las montañas como su saco de boxeo hasta que, finalmente, logra hacer un reservorio de agua. Luego explica que una vez que llueva, esta zanja retendrá agua para ellos y repondrá los árboles que plantarán alrededor. Con esto, se deja llevar por sus sueños y imagina lo rápido que establecerá su tierra de azúcar, solo para que Mark estalle su burbuja y lo devuelva a la realidad al ver a un Cacerol enojado que está listo para golpearlo con un Chidori pirata. Al mismo tiempo, la reina de las tramas lanza una rabieta por no ser lo suficientemente joven para atraer a Pastry sin ser arrestada, ni tener una hija que pudiera vender en algún matrimonio político. Mientras se emborracha de más té, Rites finalmente concluye que la edad es solo un número, FBI, abran, y que tiene que hacerse un lugar en la foto de alguna manera. Unos días después, una vez que Pastelería ha creado un canal de agua para la nueva aldea y ganado fama, le llega una carta que su hermana asume es de su prometida. Él la abre solo para desanimarse por la letra de Rites, quien lo invita a una fiesta de té, haciéndolo preguntarse por qué de repente hace algo tan raro. Luego vuelve a casa con su actitud arrogante y se entera de que su padre nómada ha ido de nuevo a la capital. Sin embargo, justo cuando empieza a explicar la situación sospechosa a Combustible en su lugar, Cacerola aparece como un fantasma y le dice que deje de preocuparse por mujeres que lo meterán en la cárcel y se concentre en las que lo hagan rico, como su propia prometida. Cuando la Chorus aparece de la nada, Pastelería se entera por Cacerola que ella se quedará un tiempo con ellos, lo que le hace preguntarse si finalmente podrá tener algo con ella. En respuesta, Regaliz solo le lanza una mirada sospechosa que le da escalofríos. Los rumores sobre la prometida de Pastelería se difunden rápidamente, al punto de que Lumi empieza a imaginar a una mujer mayor, madura y curvilínea que tiene a Pastelería envuelto en su dedo, justo lo contrario de la realidad. Por otro lado, el perdedor la lleva a su secreto, que no es su dormitorio, sino la cocina donde hornea sus dulces favoritos. Mientras tanto, el subordinado de Hubert pregunta por qué envió a su hija a la empobrecida aldea de Cacerola. A pesar de que aún no está comprometida oficialmente con Pastelería, el astuto manipulador explica que lo hizo para bloquear las tácticas de la reina de la trama para acercarse a Pastelería. Ahora que ella lo ha invitado a este encubrimiento, convoca una fiesta de té. Además, como sospecha que está a punto de estallar una guerra con sus vecinos, ha usado lo que le quedaba de su amor paternal para mandarla lejos por su seguridad. De vuelta en la aldea, Macoras está tras la cocina de Pastelería con la esperanza de ganarse su favor y lo acosa sobre lo que está haciendo, solo para enterarse de que está preparando algo para la condesa. Eventualmente, después de hacer preguntas tontas sobre si el azúcar es azúcar y las manzanas son manzanas, Regaliz logra que le explique lo broke que están para poder comprar incluso 1 kilo de manzanas y cómo tuvo que renunciar a su mesada para alimentar a una mujer con la que ni siquiera va a hacer nada. Más tarde, al terminar su jarabe dulce, Pastelería lo extiende sobre una bandeja, haciendo que Regaliz se pregunte por qué lo está esparciendo tan felizmente y no sus piernas. Finalmente, a medida que el jarabe se endurece, Pastelería muestra sus habilidades artísticas de escuela primaria y hace formas en él, atrapando a Regaliz con gatos, perros y conejos. Funciona, ya que, como toda damisela en apuros,
Se contenta con lo mínimo y no puede evitar desear lo inocente y feliz que se ve Pastelería mientras se concentra. Por otro lado, mientras Pastelería se niega a entrar en la adultez con Regaliz, su madre, hermana y amigos que están jugando a ser espías detrás de las puertas, se frustran más y más por lo tonto que es por no aprovechar esta oportunidad dorada para tener algo. Pastelería, por su parte, prepara manzanas de caramelo para que Regaliz chupe, ya que es demasiado pronto para que intente con su berenjena. Una vez que se da cuenta de que ella aún no está lista, Pastelería sale a buscar a sus amigos para una prueba de sabor, solo para descubrir que lo han estado espiando por Dios sabe cuánto tiempo. Josefine y Agnes huyen de la escena, dejando a Mark y Lumi frente a la ira de Pastelería. Sin embargo, todo lo que este debilucho logra es impedir que prueben sus manzanas. Unos días después llega el día D, y mientras Pastelería imagina cómo salvará la economía en crisis al vender todo el caro mobiliario de Rités, la sirvienta constipada de Regaliz le da una charla sobre cómo necesita concentrarse más en el aburrido trasero de Regaliz que en los dulces y el dinero. Esto tiene el efecto contrario, ya que él se vuelve hacia el retrato sexy de Rités, preguntándose por qué lo ha exhibido tan abiertamente. En ese momento, la rata de la condesa se acerca a Pastelería y lo saluda, lanzándole amenazas sutiles sobre cómo debería comportarse. Sin embargo, esto funciona ya que todo lo que iba a hacer hoy era promocionar su nuevo negocio. Usa el estatus noble de Regaliz para atraer toda la atención que necesita y muestra su frasco lleno de caramelos duros. Nobles estúpidos que nunca han visto una maravilla así, quedan instantáneamente vendidos, incluida la rata de antes que pensó que era un alfa badass. Una vez que todos están elevados por el azúcar, Pastelería intenta sobornarlos para que reduzcan los impuestos a los productos azucarados a cambio de recibir estos caramelos gratis, solo para que Rités aparezca en el peor momento posible y arruine su plan. Esta chica, con sus exuberantes melones, capta instantáneamente la atención de todos, al punto que la celosa Lacorus siente la necesidad de presentarse ante ella con la esperanza de amenazarla para que se mantenga alejada de su hombre. Sin embargo, su endeble hombre no puede apartar los ojos de la reina de las tramas y la sigue inmediatamente cuando ella pide una audiencia privada. Una vez que están solos, Pastelería menciona lo alerta que se ve, lo que lleva a Rités a explicar que es porque es una mujer frágil en compañía de un usuario de magia. Pastelería no entiende cómo, especialmente porque tiene suficiente carne en los lugares correctos, pero lo ignora y se pone a trabajar. Comienza por ganarse su confianza, aprovechando su gusto por lo dulce, y luego revela que planea cultivar la materia prima para estos dulces, azúcar y miel en su aldea. Rités se niega a creer que puede hacerlo en un terreno tan árido, pero sabiendo cuánto funciona su armadura de trama, teme que él realmente pueda. La astuta perra planea robar lo que él esté planeando para un futuro mejor, y acuerda ayudarlo en su empeño, haciendo que el tonto de Pastelería se sienta muy agradecido con ella. Por otro lado, a medida que Pastelería se vuelve el centro de atención del pueblo, Regaliz comienza a sentir celos, mientras su paranoia se imagina lo que él podría estar haciendo con una chica tan sexy como Rités, en comparación con su enfoque aplanado y justo ante la vida. A medida que su ansiedad social aumenta, Regaliz se dirige fuera del salón para regresar a su espacio seguro. Mientras tanto, mientras él fantasea con ganar más y más dinero con sus caramelos, Rités le pregunta a Pastelería sobre Regaliz y cómo la rescató de su secuestrador. Ella se pregunta si la ama, y aunque Pastelería se pone rojo como un jitomate, es demasiado cobarde para admitirlo. Esto le da una apertura, y lo usa para abrazar a Pastelería por detrás, presionando sus melones contra él y diciéndole que no lo liberará hasta que admita sus sentimientos por Regaliz. Pastelería, que nunca antes había sentido a una chica tan cerca, pierde toda su energía alfa y empieza a ceder, solo para que Regaliz los interrumpa en el último momento, haciendo que el sucio esquema de Rités tenga éxito instantáneamente.
Justo cuando Pastry se da cuenta de que arruinó su oportunidad de ligar y hacerse rico, corre tras Licorice, cuya corazón roto la obliga a huir. Su sirvienta engreída intenta preguntarle cómo logró conseguir una chica tan guapa con su aburrido encantamiento. Él le dice a la vieja bruja que se calle y corre tras Licorice. La encuentra llorando en el jardín e intenta disculparse, solo para que ella pase la prueba de la chica manipuladora y se queje de que no es lo suficientemente buena para él y entienda por qué él escogería a Rites. Ella continúa llorando y se compara con su hermosa y segura hermana, sintiéndose todavía peor. Solo que Pastry saca su carta de consuelo y le dice que le gusta tal como es, como si no estuviera abrazando a otra chica momentos atrás. Le pide que confíe en él, y siendo la tonta que es, Licorice asiente con la cabeza. Ahora, para devolverle la sonrisa, Pastry se teletransporta a casa mientras todos los demás se preocupan por su hundida vida amorosa. Regresa un momento después, y justo cuando Licorice espera que le dé un ramo, aparece con otra de sus manzanas acarameladas, explicando que hizo esta especialmente para ella, ya que tiene un pequeño corazón tallado. No hay mentiras. Ya cansada de su obsesión con el azúcar, se rinde y da un mordisco, solo para recordar su primer encuentro en la cocina. Esto la hace llorar, y al ver esto, Pastry le explica que las manzanas acarameladas también son llamadas manzanas del amor, por lo que ha usado esto para derramar todo su amor. Justo cuando se pregunta si una manzana cubierta de azúcar y un poco de palabrería sobre el amor deberían ser suficientes para perdonar una infidelidad, Pastry la sorprende de nuevo y le pide que confíe en él. Perdida ante este dios de la seducción, lo perdona y le agradece por la golosina. Sin embargo, justo cuando Pastry toma su turno y avanza la trama, la sirvienta engreída se interpone y se lleva a Licorice. Quedándose solo en la compañía del nuevo recluta, Nicolo, Pastry se siente avergonzado cuando lo molesta sobre su imagen de conquistador y eventualmente activa su nivel mediocre de intimidación, amenazando a Nicolo con duplicar su carga de trabajo sobre su raquítico salario, si la noticia alguna vez sale a la luz. Al regresar a casa, Pastry es atacado de inmediato por su madre, quien lo molesta sobre lo duro que está trabajando para conquistar a Licorice. Ella momentáneamente lo suelta de su agarre de luchadora de sumo cuando Licorice aparece, solo para agarrarlo y salir corriendo una vez que la reina chismosa se da cuenta de que él debe haber traído mucho té picante de la literal fiesta de té. Luego de desgastarlo al máximo, Fuel le ayuda a recuperarse con otra taza de té y encuentra que Pastry ha preparado papeles de regalo de grado especial para enviar sus amadas golosinas, intentando vengarse de Rites por sabotear su camino para convertirse en un noble rico. Cuando Rites se entera de esto, echa una pataleta histérica y se queja del nuevo rumor sobre cómo le gustan los jóvenes. Su asesor inútil tampoco ayuda mientras revisa sus recientes propuestas de matrimonio, la mayoría de las cuales vienen de niños de 10 años. Por otro lado, el asesor de Hubert, que parece un dios griego, le informa sobre el ejército de 30.000 hombres de Luderud y cómo atacará antes de que oficialicen el matrimonio de Petra con Squall, asegurándose de que el sexo de ganado no los ayude. Al darse cuenta de lo cocido que estaría si eso sucediera, este ratón asustado escribe una carta para rogar ayuda del sexo de ganado. Mientras tanto, Pastry cuenta sus interminables ganancias y le dice a Fuel que usará el dinero de la venta de dulces y fotos para comprar 100 cabras, ordeñarlas y hacer queso para elevar sus postres. Fuel le recuerda cómo una vez trajeron cabras hace años, solo para que su tierra estéril se quedara sin pasto para ellas. Sin embargo, como Pastry es sumamente arrogante, cree que eso no sucederá ahora que ha creado reservorios de agua. De hecho, quiere ampliar sus horizontes y traer también pollos y vacas. El tonto asesor se pregunta si quiere comer carne de pollo tan desesperadamente, solo para que Pastry lo rete a no tocar sus preciados pollos, ya que son necesarios para los huevos, que a su vez se necesitan para preparar pasteles y natillas, su verdadero salvavidas. Después de esto, lleva a este inútil a otra sesión de degustación y le muestra un nuevo tipo de jarabe dulce vegano que ha preparado,
el cual Fuel encuentra excesivamente dulce, confirmando que Pastry ha logrado su objetivo. Más tarde, contrata a Mark y Lumi para otra sesión de trabajo no remunerado mientras preparan un extractor para obtener más de este jarabe. Licorice aparece para molestarlos mientras Lumi lucha por alcanzar la cabeza de la varilla, mientras Mark la menosprecia por ser demasiado pesada. Esto la saca de quicio, así que mientras le aprieta la cabeza entre las piernas, todos tropiezan y caen, rompiendo la manija del exprimidor en el proceso. Después de este fallo, la coro le explica cómo pueden usar algo como un exprimidor de vino en su lugar, una idea que a Pastry le gusta de inmediato. Rápidamente corre de regreso a casa para hacer que su padre se dedique a uno de sus extraños pasatiempos, solo para recibir una lección de realidad cuando se enfrenta a él y descubre que la guerra finalmente ha estallado. Él explica que los vecinos de la casa de Hubert, los miserables ladrones, han anunciado que enviarían su ejército a darle una lección a los primeros en unos días, una revelación que asusta mucho a Pastry. Unos días después, mientras Pastry prepara una crema blanca sospechosa, su padre y sus hombres sudan durante una sesión de ejercicio con un toque de fanservice, especulando si batir crema durante horas es un nuevo plan secreto para desarrollar músculo. Pastry sonríe y muestra su musculatura natural, explicando que batir no hace nada para desarrollar músculos. De hecho, tampoco lo hace su dieta diabética, que carece de todas las formas de proteína. Esto enfurece a Cacerol, quien le dice que se tome en serio su salud. Por otro lado, el ejército de Luduraut se reúne en su carpa, donde calculan cómo Hubert debe haber olfateado su afirmación de que un ejército de 30.000 es total mentira, y por eso no ha llamado al ejército de Catlesac aún. El general sospecha que o Catlesac lo rechazó cuando se cansó de limpiar su desorden, o Hubert se volvió demasiado arrogante y nunca lo pidió. Luederaut deduce que fue lo último, ya que necesita salvar su fea cara y enfrentar a un ejército de casi 10.000 por su cuenta. Justo cuando se pregunta cómo hacerlo, uno de sus soldados trae la noticia de que Squall se encuentra actualmente en la casa de Hubert, provocando que sonría como un diablillo a medio tiempo. Por otro lado, mientras Pastry practica aún más duro para convertirse en la esposa perfecta, Licorice entra a la cocina y trata de coquetearle mencionando cómo todas las guerras del mundo podrían haberse evitado si todos amaran los dulces tanto como Pastry, porque entonces estarían demasiado ocupados luchando contra la diabetes para hacerse trastadas. Esto lo conquista de inmediato, y Pastry le dice que la recompensará con un cheesecake tan pronto como lleguen sus ansiadas cabras. Más tarde, sin embargo, todos sus sueños se rompen cuando sus cabras son robadas por otro estafador que parece que se comió todas ellas. Vamos, amigo. El comerciante explica que sus hombres lo amenazaron y lo obligaron a venderle cabras para pasteles. Cacerola dice que tendrán que aguantar, ya que la guerra en curso solo empeorará las cosas en los próximos días. Sin embargo, Pastel no puede soportarlo y sale decidido a darle un pedazo de su mente, solo para que Cacerola lo detenga, recordándole que el varón no robó sus cabras, sino que pagó por ellas. Entonces, no logrará nada, aunque arrastre su triste trasero a su mansión y llore. Mientras tanto, Squall se dirige al campo de batalla vestido como modelo de Gucci y sostiene la fotografía de Petra. Unas horas después, Pastel y Cacerola llegan a la mansión de Hubert, y al discutir su plan de batalla, Cacerola siente que algo está mal en la formación del enemigo, pero su tonto no puede decir qué. En ese momento, Hubert entra y bromea sobre lo mucho que han mejorado las habilidades de Squall con las mujeres, pero su divertido tiempo familiar se arruina cuando el dios griego interrumpe y le informa a Hubert del ejército de Luderaut que se aproxima. Mientras tanto, el astuto bastardillo planea destrozar a los Hubert y a los Catlesecs atacando a Squall, a quien espera encontrar en el campo de batalla. Pastel usa su poder mágico para entenderlo y explica cómo los enemigos, que deberían estar preparándose para atacar, están en una posición defensiva. Esto ayuda a Cacerola a explicar que si él fuera el cerebro detrás del plan,
usaría unidades más pequeñas para emboscar al enemigo, especialmente a su primera línea. Al escuchar esto, Cacerola y Pastel salen corriendo para rescatar su triste existencia. Mientras tanto, cuando Squall carga en el territorio enemigo, las fuerzas de Lutheraut rodean completamente su ejército, y Squall se da cuenta de que está como carne asada. Sin embargo, justo antes de que corra con su tonto y débiles músculos, Cacerola y sus hombres arrasan el campo de batalla, y Pastel aparece para rescatar a Squall justo antes de que él estalle en llanto. De regreso a casa, Hubert se siente aliviado de no haberse convertido accidentalmente en viudo y dice que siempre estará en deuda con Pastel. Tanto él como su padre mienten sobre lo heroico que fue Squall en la batalla. Al ver lo destrozado que está por la derrota, Petra se preocupa porque es la primera vez que lo ve mostrarle algo de admiración y se pregunta qué puede hacer para ayudarlo. Justo en ese momento, Pastel aparece y salta sobre las inseguridades de Squall al alabar a su estúpido suegro. Sin embargo, olvida su insignificancia cuando Pastel revela su tarta Tatin y le da un plato a Squall. Esto hace más daño que ayuda, ya que Squall empieza a sentirse aún más miserable. Solo que Pastel explica cómo un fracaso puede dar lugar a milagros tan hermosos como una tarta Tatin, por lo que no debería preocuparse tanto por el suyo. Esto le recuerda a Squall sus traumas familiares y cómo siempre le dijeron que nunca debía fallar. En ese momento, Petra interviene y le dice que está orgullosa de que regrese a casa sano y salvo. Su charla logra llegarle y promete ser un mejor líder en el futuro antes de ignorar a Pastel. Al ver la expresión espeluznante de su rostro, un escalofrío recorre la espalda de Cenicienta justo cuando Cacerola retorna. Se lleva a Pastel para ayudarlo a teletransportar todos los animales que ha recuperado. Después de esto, Pastry crea un exprimidor de vino para hacer su jarabe dulce y sale con Regaliz a una cita en la capital, mientras Ritace no puede evitar enfurecerse por la audacia de Pastry y al mismo tiempo admirar su estilo. Días después, cumple su promesa y le hornea una tarta de queso, que a ella le encanta. Esto nos lleva al final de las dulces aventuras de Pastry. Gracias por quedarte hasta el final, eres un verdadero legendario. Confundamos a los falsos fans comentando pastelito abajo. Mientras tanto, haz clic en la pantalla para ver algunos de nuestros otros videos. Hasta la próxima, mantente increíble, sigue siendo un geek.